La obesidad es una enfermedad compleja que merece ser abordada con empatía y no reducirla solo al esfuerzo o las decisiones sobre la dieta. Por eso, Macarena Morales y Rodrigo Muñoz están aquí para que conversemos con cercanía y comprensión. Aquí comienza Hablando de Obesidad, el podcast en CNN Chile Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a el primer capítulo de Hablando de Obesidad. Es una serie de video podcast que lo que busca es instalar el tema de esta pandemia que impacta a millones de vidas y que si no revertimos las cifras va a seguir aumentando, y Chile es uno de los líderes también sobre esta pandemia, que es la obesidad y el sobrepeso y todo lo que conlleva. Por lo tanto, es que hemos decidido llevar adelante desde distintas miradas, de distintos puntos de vista y todo lo que abarca esta enfermedad, que es además una enfermedad crónica. Y para compartir este espacio tengo el gusto de presentarles al doctor Rodrigo Muñoz. Él es cirujano digestivo, pero además un gran comunicador y que empuja fuertemente la conversación en torno a la obesidad. Así que, Rodrigo, bienvenido a CNN, bienvenido a este espacio, un gusto poder compartirlo con usted. Hola, Maca, oye, muchas gracias por la invitación. Como tú dices, estamos muy contentos de esta tremenda iniciativa. La idea es poder visualizar de distintos ángulos lo que significa una enfermedad tan grave y con consecuencias tan negativas para la salud de las personas. Y hoy día tenemos la suerte además de partir este primer capítulo hablando acerca de un tema que me parece que es muy interesante. Yo no sé si no sabías, Maca, pero hace poco, en una prestigiosa revista internacional, salió un nuevo consenso que trata de cambiar la manera en cómo definimos qué es la obesidad. Y para hablar de este tema que es tan importante y además para saber cuáles son los potenciales beneficios que podría tener para los pacientes con respecto a la manera en cómo tratamos esta enfermedad, el acceso a los tratamientos, el día de hoy tenemos a nuestro gran invitado, que es el doctor Víctor Saavedra, que es el presidente de la Sociedad Chilena de Obesidad. Bienvenido, doctor. Además, me he recibido de la Universidad de Chile, socio fundador y presidente en ejercicio de la Sociedad Chilena de Obesidad. Un gusto que nos puedan acompañar en este paciente. De verdad, muchas gracias por la invitación y esperamos que tenga mucho éxito este programa, porque efectivamente la obesidad es un gran problema para nuestra población y para la población del mundo. Si uno parte analizando solamente cifras aquí en Chile, desde el año 2017, que cuando se hace alguna entrevista a través de la OCDE, determina que Chile, por la OCDE, somos el país más obeso. Ahora, si lo vemos a través de la Encuesta Nacional de Salud, pasa exactamente lo mismo. Hoy día podríamos decir simplemente que 3 de cada 4 personas en Chile tienen problemas de sobrepeso u obesidad. ¿Y qué significa esto? De que nuestro pronóstico es pésimo en relación a enfermedades crónicas. Se nos acerca mucho más la diabetes, se nos acerca mucho más hipertensión, se nos acerca mucho más los problemas de dislipidemia y, por consecuencia, problemas cardiovasculares. Es decir, estamos hablando que hay alrededor de 15 millones de chilenos que tienen esta enfermedad. Enfermedad que ya en el año 1950 fue incluida dentro de la clasificación internacional de enfermedades, en el CIE-10, fue incluida, pero en esa época, hasta casi 50 años, no fue tomada en cuenta. Simplemente se dejó pasar porque la ciencia en ese momento pensaba que era un problema de cerrar la boca y que bastaba dejar de comer máximo 2 meses, 3 meses y se acababa el problema. Pero sin embargo, hoy día se sabe que los adipocitos, que es donde se centra la energía, están tan expandidos hasta 200 veces su tamaño y siguen excediéndose que empieza a salir adipocitos, ácidos grasos que se van yendo hacia la profundidad, provocando enfermedad en las personas. De tal modo de que podemos hablar hoy día de que tenemos una gran cantidad de población con enfermedad. Todos los médicos que existan en el país no alcanzan a tratar a la cantidad de pacientes enfermos. Todo el presupuesto de salud
si se invierte en tratar este problema, aún no alcanza, de tal modo que efectivamente es un problema extremadamente grande que requiere de una fuerza importante desde el punto de vista político para poder intentar hacer cambios. Estamos hace 30 años en esta lucha para poder hacer que Chile tenga un cambio y aún, a pesar de todas las medidas que se han ido tomando, no somos capaces de parar esta epidemia de obesidad, no solamente para Chile, sino para el mundo entero. Tremenda explicación, ¿eh? Sí, y la verdad... ¿Por qué es importante hablar del tema? ¿Y por qué es importante hablar del tema? Y además pone de manifiesto usted, doctor, en lo que nos comenta ahora, en que ha cambiado la visión que se tiene con respecto a lo que comúnmente se hablaba como un factor de riesgo. Y hoy en día sabemos que claramente es una enfermedad que tiene consecuencias muy negativas y que afecta a los distintos ámbitos de las personas. Ahora, con respecto a este nuevo consenso que salió ahora, ¿cómo cree usted que tener una nueva clasificación como esta podría impactar la manera en cómo se ve la enfermedad y cómo se trata? La verdad es que el tema todavía no está resuelto, porque de hecho hay 3 consensos que están corriendo por canales muy similares. Y podríamos decir que recién en el año 78, 79, por primera vez la OMS hace una definición de obesidad como enfermedad crónica multifactorial que incide con factores propios del individuo y de su medio ambiente, pero que el problema se centra en uno de los componentes del tejido del ser humano, que es el tejido adiposo. Y esta enfermedad que es del tejido adiposo, no del peso, por eso nosotros hablamos que no es un problema de peso, es un problema de un órgano llamado tejido adiposo. Ahora, lo que sucede es que en ese momento, para poder hacer una clasificación de las personas, se utilizó una metodología que hoy día está obsoleta. Y esa metodología es el índice de masa corporal. El IMC, que parte de un matemático belga, el doctor Quetelet. Este se llama índice de Quetelet, pero lo que hace con esto es dividir a personas que tienen la probabilidad de estar o enflaquecidos, o normales, o en sobrepesos, u obesos. Y la obesidad la clasifican en tipo 1, tipo 2 o tipo 3, llamando al tipo 3 a justamente lo que hoy día se habla como obeso mórbido, pero corresponde solamente en Chile al 3,2% de las personas. Ahora bien, dentro de este espectro, el índice de masa corporal lo que selecciona son grupos en los cuales esa persona tiene la probabilidad de tener excedido su tejido adiposo, pero no mide al individuo en sí. Es decir, hoy día sabemos que personas que tienen mucho peso, pensando por ejemplo en los luchadores de sumo, Claro. personas sobre 200, 300 kilos, fíjese de que son perfectamente saludables, no tienen Pero están absolutamente fuera de los parámetros. nada de ninguna enfermedad, hasta que dejan de hacer ejercicio. El día que dejan de hacer ejercicio, comienza todo un proceso que los lleva a enfermedad. Como también sabemos que el 40% de las mujeres que son dietantes crónicas, delgadas, pueden ser obesas metabólicamente. Así que cuidado con ¿qué es eso. una persona dietante crónica? Es decir, aquella que sigue las dietas, que hace un poco de ejercicio, pero que en realidad detiene su ejercicio, digamos, en el tiempo, lo hace muy poco y aumenta y pasa de la dieta del sol, de la luna, del lagarto, de cualquiera. Esas personas que viven a base de dietas y que no logran su cambio de estilo de vida, hacen que normalmente ocurran los mismos depósitos inadecuados a nivel abdominal y hacia otros órganos, haciendo que se produzca daño en la salud. De tal modo de que hoy día la metodología que se emplea para poder saber si esa persona es o no es obesa está en discusión. Y todos, absolutamente todos los 3 modelos que hoy día están corriendo hablan de que el índice de masa corporal debe ser dejado de lado
para el tratamiento individual y se puede utilizar para segregar a grupos y decir, este grupo tiene mayor probabilidad de estar obeso que este otro grupo. Pero el tratamiento individual implica un examen a ese individuo para medir su porcentaje de grasa. Y para poder medirlo antropométricamente, o sea, lo más básico que tenemos era precisamente el índice de masa corporal y medir la circunferencia de la cintura, que cuando esta circunferencia era mayor a cierto número, a 80 en el caso de las mujeres y 90 en el caso de los hombres, uno dice tiene aumento de la grasa intraabdominal. Pero ese método también es deficiente, de tal modo que se utiliza una segunda variable en la cual, además de medir la cintura, se mide la altura del individuo. Y con estas solamente agregando la altura, por lo tanto se llama índice cintura-altura, el individuo puede catalogarse con el riesgo de enfermedad metabólica hasta 12 veces más efectivo que si lo hace solamente el índice de masa corporal. Y eso implica que puede ser aplicado en hombres, en mujeres, en niños y en adultos mayores sin una mayor, digamos, discriminación. Por lo tanto, este método de cintura-altura es el que hoy día se está impulsando como método antropométrico. Pero si efectivamente queremos medir al individuo, hay técnicas como el uso del DEXA de composición corporal, que es un aparato muy similar a cuando hace uno densitometría ósea, pero con un software distinto que va a medir cuánta grasa hay, cuánto músculo hay, cuál es la calidad de hueso y además dónde está ubicada la grasa. Por lo tanto, es el examen más exacto hoy día que lo catalogamos como patrón de oro para poder medir efectivamente la cantidad y el tipo de tejido adiposo. Bueno, y lo que menciona el doctor Macarena a mí me parece que es muy relevante y para la gente que nos está escuchando, porque una manera de ejemplificarlo, creo yo, si tú ves y calcula el índice de masa corporal, por ejemplo, un físico-culturista, te va a dar probablemente un índice de 40, 45, que tradicionalmente tú dirías que tiene como obesidad severa o mórbida, ¿verdad? Pero si tú le midieras a él por la composición corporal que dice el doctor, ¿cuánto porcentaje de grasa él tiene? No sé, va a tener 3 o 5. Entonces el índice de masa corporal por sí solo efectivamente ha llevado probablemente en algunos casos a no ser la herramienta más adecuada, pero es lo que había antes. Y hoy en día lo que importa es la carga de enfermedad, y aquí el doctor me puede corregir. Importa mucho saber que un paciente no es solo peso, no es solo verdad cuando se pone en la balanza, sino cuáles son las repercusiones negativas que tiene en la salud para esa persona el convivir con este exceso de tejido adiposo. Y por eso hoy en día estamos enfrentando un poquitito lo que es la medicina de precisión en distintas áreas. ¿Qué es lo que este paciente en particular, considerando su edad, su estatura, su composición corporal y enfermedades, requiere como el tratamiento más adecuado para medir metas objetivas que te ayuden a conseguir a ti los resultados que él necesita para estar más sano? Totalmente de acuerdo contigo, porque efectivamente lo que hoy día se hace es puntualizar la ubicación y el tiempo de evolución de esa grasa y el daño corporal que, digamos, puede tener. Es así como una de las clasificaciones la relaciona directamente con lo que se llama la disglicemia, alteraciones del azúcar. Y este es un grupo, digamos, que viene de la Universidad de Harvard, en la cual ellos hicieron toda una publicación donde clasifican a la obesidad como ABCD, en sus siglas en inglés, y hace que se relacionen con el grado de insulinoresistencia, término que ha aparecido muy frecuentemente en estos últimos años, porque se sabe que la insulinoresistencia tiene directa relación con diabetes, pero a su vez hacen una nueva clasificación el año pasado y lo relacionan ahora directamente con enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, esta clasificación de ese grupo es una de las nuevas clasificaciones que se están utilizando, aunque ellos mantienen todavía la clasificación por índice de masa corporal. Le agregan el índice de cintura-estatura, le agregan también la medición de caderas, pero están en una función más de grado de enfermedad. Hay otra clasificación que digamos que la hace un grupo de la European Association for Studies Obesity,
este grupo, la EASO, hizo un consenso y en este consenso lo que ellos logran es establecer de que existen obesidades, digamos, preclínicas o clínicas, o simplemente estados que están antes de la enfermedad o posterior a la enfermedad, cuando ya comienza. Y este grupo, que está liderado por Luca Bussetto, un grupo italiano, ellos hacen toda una nueva descripción asegurando de que el método antropométrico de utilizar la cintura y la estatura es mucho más seguro que solamente usar la cintura, pero además de ello, agregan que el índice de masa corporal, cuando parte de 30 en adelante, hablamos de obesidad. Esa es la clasificación actual. Y ellos dicen, no, cuidado, porque hay grupos menores de 25 en adelante, por ejemplo, el caso muy frecuente de los asiáticos, Claro. que tienen además aumento de la grasa intraabdominal. Es decir, una persona que tenga un índice de masa corporal de 25 y guatita es susceptible de iniciar también tratamientos en ello. Por eso Entonces, es tan importante ajustar la nueva medición, ¿no? por lo tanto, hay que ajustar una nueva medición. Agregan a un grupo que hasta el momento no ha sido nunca tratado Claro. o ha sido dejado de lado. Y que en el fondo, como no estaba dentro del IMC, lo dejábamos a su suerte. Correcto. Con todo lo que desencadenan las enfermedades asociadas a la obesidad, ¿no? Y hay un tercer consenso que está hecho por un grupo liderado por también un grupo italiano, lo cual ellos están estableciendo estados de preenfermedad, o sea, ser preobeso, con estados de obesidad propiamente tal. Pero el problema es el siguiente, si bien tienen también la razón, el problema está que dejan evolucionar al paciente en un estado de preenfermedad y solamente le indican tratamiento, digamos, de actividad física y nutrición y dejan que el paciente desencadene la continúe. enfermedad. Y eso implica de que el grupo de los europeos de la EASO dicen, no, cuidado, porque si usted espera que el paciente avance, lo va a tomar cuando ya está enfermo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente prevención de obesidad. Entonces, esto está todavía, porque esto estamos hablando que la última publicación fue en marzo de este año, es decir, recién las organizaciones internacionales están tratando de establecer una nueva metodología. Y eso implica un cambio sustancial en cuanto a la forma de tratar. Si bien hay 5 pilares de tratamiento, el conductual, nutricional, actividad física, medicamento y cirugía bariátrica, todos tienen su lado bueno y su lado oscuro. Y por lo tanto hay que conocer cuál es el lado bueno del paciente y el lado oscuro para poder hacer empatía, porque además es una enfermedad para toda la vida, crónica, cuya causa es individual. Por lo tanto, el que trata la obesidad es casi un artesano que tiene que hacer un personalizar. diagnóstico y empezar a hacer las modificaciones. Bueno, claramente por lo que usted nos cuenta acá hay un debate muy intenso hoy en día y algo está pasando que si bien es cierto somos todos conscientes de lo importante que es la obesidad, las sociedades nos están poniendo de acuerdo y cada una tiene una visión con respecto a cómo definirlo. Ahora, ¿por qué cree usted que es tan fundamental el contar con una definición? ¿Cuál es el impacto hoy en día que tengamos una definición distinta a la que había antes y cómo eso puede afectar los tratamientos, los diagnósticos, los accesos, en el fondo, para los pacientes que viven con esta enfermedad? La primera condición es aceptar de que hay un órgano endocrino llamado tejido adiposo. Eso es nuevo. Este órgano endocrino, porque tiene acciones propias, libera una cantidad de elementos que se llama citoquina, que son muy importantes y que recién fisiopatológicamente hemos estado conociendo. Tanto así como el otro órgano, que es el músculo, que también está absolutamente dejado de lado,
que es el futuro mantenedor del peso de los individuos, ¿ya? Pero indudablemente el conocer primero las acciones que tiene el tejido adiposo y sus múltiples reacciones en todo el organismo ha implicado el desarrollo en este último tiempo de técnicas que permitan precisamente avanzar en que no se desparrame, entre comillas, en lugares que no correspondan. Y precisamente quien enseñó todo esto fue la cirugía bariátrica, ¿ya? Las primeras técnicas de Mason fueron los que hicieron que empezaran a aparecer elementos nuevos que no se conocían. Nunca se pensó que el tubo digestivo tendría alguna relación con la obesidad. Y fue precisamente la técnica de Mason que demuestra, por supuesto, técnica que hoy día ha sido superada 1000 veces a través de la cirugía, digamos, no abierta, porque la mortalidad era más alta, etc. Y eso determina de que empecemos a conocer qué hace ese tubo digestivo. Y en Troya aparecen una serie de elementos nuevos que se empiezan a investigar hasta que aparece lo que se llama hoy día los GLP-1, ¿ya? Y que son instrumentos que a partir de ello, modificados, actuando sobre unos receptores, se logran hoy día farmacológicamente imitar los efectos que la cirugía nos ha demostrado. El mayor tema que hoy día tenemos es otro. El costo de los medicamentos nuevos son excelentes, muy altos. Y el costo de una cirugía también es alto. La diferencia está que este es una vez y este es para toda la vida. Entonces, pero este también puede significar una modificación de toda la vida y esta puede significar una adecuación de hábitos. Entonces, hay todos estos cambios porque efectivamente hace menos de 20 años que estamos conociendo esta enfermedad. Por lo tanto, lo que nos queda por conocer es un largo camino. Interesante, porque finalmente, mientras conocemos, aumentan las cifras. Entonces hay que ponerle el pie al acelerador para que lleguen rápido todos estos incentivos para poder acceder a los tratamientos, para poder ajustar rápidamente la medición que sea la más precisa y más certera, porque con esa definición puedo poner a las personas en planes, etcétera. No sé cómo lo ves. Sí, bueno, en realidad yo creo que para allá va esta nueva etapa. Tenemos nuevos tratamientos, ¿verdad?, quirúrgicos, nuevos fármacos, pero probablemente para influenciar la toma de decisiones por parte, no sé, de los políticos, ¿verdad?, de los sistemas de salud, incluso de los seguros de salud privados, es muy importante que lleguemos con un mensaje, que nos pongamos de acuerdo, que estemos súper claros en cuáles son los grupos de pacientes que realmente se van a beneficiar más, porque por la magnitud del problema es imposible que podamos tratarlo a todos. Y en ese sentido yo creo que todas estas definiciones y estos esfuerzos van en ese camino. Así es. Y yo recuerdo, hace casi 25 años atrás, el primer trabajo de investigación que se hizo en Chile en obesidad, el autor está aquí presente. Y estuvimos haciéndolo durante 4 años con el Ministerio de Salud, un CEFAM, con la Universidad de Chile, con la Universidad Católica y nosotros como sociedad científica. Y demostramos que sin medicamentos lográbamos una modificación muy importante de los parámetros metabólicos que estábamos midiendo. Posteriormente a eso, cuando quisimos introducir fármacos, nos dijeron, no señores, porque ustedes ya demostraron que haciendo hábitos se logra un cambio. Entonces empezamos por la parte de actividad física. Y en la parte de actividad física, si bien las últimas guías también participamos, para que las personas lograran salir a trotar o comenzaran a hacerse las ciclovías, nos demoramos exactamente 10 años en el Ministerio de Salud de Chile. ¿Por qué? Porque efectivamente es tanto lo que hay que invertir, en la cual la manera de poder hacerlo tiene que ser en forma continua. Y es así como todos los programas que parten desde el año 97 en adelante aquí en Chile para poder bajar la obesidad, el ego, el vivir sano, todos duran lo que dura el gobierno y se han ido descontinuando. De tal modo que lo que falta obviamente es una política de Estado que trascienda la parte política. Pero además, como se afectan otras áreas, como son la nutrición, créeme que de repente la parte de alimentos que han sido modificados tecnológicamente y que son muy ricos, apetecibles y repetitivos en el tiempo, tienen una incidencia importante en la toma de decisión para que nuestra población no siga. Entonces,
Estamos dentro de un mundo muy competitivo. Y, por otro lado, los programas en los niños, los programas de salud que están tratando de meter dentro de los colegios, también carecen de un apoyo continuo. Es decir, la educación es primero médica y segundo en la población. Este mismo programa es de tremenda ayuda para concientizar en el grave problema de salud que estamos. Y respecto a lo mismo, bueno, por supuesto que cuando nos ponemos de acuerdo como sociedad y cuando logramos que las políticas sean de largo plazo es cuando hemos tenido éxito. Y eso es lo que esperamos que ocurra. Así que agradecer también el habernos ajustado contándonos cuáles son estos donde tenemos que ponernos de acuerdo en torno a la obesidad. Yo les quiero compartir un testimonio y les quiero presentar este libro que se llama Obesidad en 100 Pasos y que son los pacientes hablando a través de sus propios testimonios, que abren su corazón, que abren, bueno, sabemos que ahora el eje, somos todo uno, ¿cierto? El corazón, el cerebro y todo, para poder plasmar estas historias en este libro, que está disponible para todos ustedes y que nos permiten también ayudar a crear esta conciencia que es tan necesaria. Voy, ¿les parece? Por favor. La obesidad comienza en la infancia, cuando te dicen, tranquila, cuando crezcas vas a pegar el estirón. En la adolescencia, soy la gorda de la clase. La que no participa por vergüenza y que no es elegida porque las gordas no pueden destacar. Nunca me invitan a salir o a bailar por miedo a lo que dirán, aunque digan que soy linda de cara y que estaría mejor si adelgazara. Ya en la vida adulta tengo miedo de comer cualquier cosa porque la gente me observa. Me siento lo suficientemente gorda como para comer lo que sea y lucho todos los días con mi imagen en el espejo, buscando ropa que me quede bien y que oculte finalmente lo que siento. Me siento incapaz, odiosa con mi cuerpo, pero no tengo el valor para cambiar. La obesidad es una mochila pesada que cargar. Nadie entiende que es más que comer en exceso o no hacer ejercicio. Es un dolor del alma, una enfermedad física y emocional. Gina Torrejón tiene 39 años, Santiago. Gracias, Gina, por compartir este testimonio. ¿Algo que decirle, Gina? Breve, en pocos minutos. La verdad es que describe muy bien lo que pasa. Es lo que nosotros llamamos la persona cebolla. Está envuelta en un montón de capas que no solamente tienen que ver con la alimentación, sino con estilos de vida que nos han llevado a estar de una manera inadecuada. Sí, no, yo darle las gracias a Gina porque esos testimonios realmente nos hacen humanizar estas cosas que de repente conversamos nosotros que son tan técnicas, ¿verdad? Claro. Y que es imposible no emocionarse con esos testimonios y entender que es una enfermedad que tiene muchas más repercusiones que simplemente la salud física, sino que la salud emocional también. Y decirle a Gina que hay posibilidades, que hay que dar los pasos y encontrar los caminos, y para eso también nosotros disponibles para mostrarlo. Hablando de obesidad.com pueden encontrar el libro de testimonios y muchísima información también para que juntos, porque juntos es la única posibilidad que tenemos para encontrar soluciones posibles a un tema tan relevante. ¿Te gustó el primer capítulo? Me encantó el primer capítulo, gran invitado, así que quedamos súper entusiasmados con los próximos capítulos que tendremos. Ahí nos encontramos. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes los invitamos también a que nos acompañen en este y en todos los episodios. Chau, chau. Hasta aquí llega Hablando de Obesidad, el podcast con Macarena Morales y Rodrigo Muñoz.